a la reunión de hoy. Vamos a saludar a las banderas argentinas, la de la Ciudad de Buenos Aires y la del Rotary Club de Buenos Aires. Señores, que disfruten de esta noche. Buenos días, señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Preside esta reunión del miércoles 20 de noviembre del 2019 nuestro amigo, el doctor Elías Hurtado Hoyo. Lo acompañamos en la mesa cabecera el invitado y orador de la fecha, el doctor Daniel Sapsay, a quien le damos una muy cordial bienvenida. El doctor Sapsay nos hablará sobre el ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Luego de su exposición, será entrevistado por la coordinadora del ciclo, señora Clara Mariño, quien también nos acompaña en esta mesa. Compartimos la mesa cabecera con la señora embajadora de la República de Serbia, la señora Jela Bakovic, a quien, luego de ser presentada por el consocio, doctor Raúl José Romero, designaremos como invitada de honor del Rotary Club de Buenos Aires, a quien también le damos una cordial bienvenida. Nos acompañan en esta mesa cabecera el presidente del Centro Naval, contraalmirante Alberto Covarrubias, y el capitán de navío Pablo Finazzi, comodoro del Yacht Club Argentino, el expresidente Gregorio Badeni y los consocios Enrique Bulitgoñi, Esteban Carcavalo, Jorge La Rosa, Juan Pablo Maguilier, Ernesto Orlando, Luciano Pols, Fernando Romero Carranza, Alberto Santarelli, Juan Vicente Solá y Bernardo Turjansky. En una mesa especial, e invitados por nuestro consocio Juan Llamazares, se encuentran presentes el ex embajador de Polonia y ex invitado de honor Marek Pernal y su señora esposa, y el invitado del orador, el señor Neymar. Ellos son muy bienvenidos. El próximo miércoles 27, continuando con el ciclo de conferencias Hacer por la Argentina, ocupará nuestra tribuna el ingeniero agrónomo Gustavo Grobo Cupatel. Luego del almuerzo se reunirá el aerópago rotario. Mencionaremos a continuación las visitas rotarias que nos acompañan. Del exterior, el señor Thomas Gex, de Lehmann Riviera, Suiza, veterano activo. Invitados de nuestros consocios, el señor Carlos Laplacet, por Juan Carlos Casañe, Herminda Viega, por Siriaco Quiroga, Orlando Melone, por Walter Ramírez Moyano, y nadie más. Muchas gracias por acompañarnos y sean todos muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Quería hacer un pequeño recordatorio. Hoy, 20 de noviembre, es el Día de la Soberanía Nacional. Recordamos la heroica lucha en la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, símbolo de nuestra unidad nacional. Bueno, señora embajadora Jela Bakovic, ha sido usted elegida invitada de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser embajadora de la República de Serbia. Al recibirla en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Bueno, esto
diploma. Ponte al otro lado de ella. Bueno. Esto es tuyo. Muchas gracias. General Romero puede presentar a su asociada. Estimados amigos, muchas gracias por conferirme el privilegio de presentar a la embajadora de Serbia, Jela Bačović. Es oportuno también recordar hoy que un distinguido consocio, un embajador prestigiado y prestigioso, Federico Barfel, ya fallecido, fue embajador en Serbia en los 90 y fue un gran defensor de los derechos serbios en ese momento. Recordemos a nuestro embajador en el momento en que recibimos a la embajadora de Serbia. Voy a hacer un breve repaso sobre la historia de Serbia, un país muy rico en historia y en hechos y personajes que aportaron a todos al mundo de las artes, no sé si al mundo de la política, al mundo de la ciencia y la tecnología. Tendríamos que ir al Neolítico, pero digamos no nos da el tiempo, así que vamos a comenzar en la Edad Media, en el 1200, es decir, cuando Serbia se transforma en un reino medieval que evoluciona hasta constituirse en un imperio. En el siglo XV fue conquistado por los otomanos hasta el siglo XIX, cuando nuevamente recupera su independencia y expande su territorio. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, con otros países balcánicos, formó el Reino de Yugoslavia. Luego de un periodo entre guerras muy movido, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser parte de la República Federal de Yugoslavia, hasta su disolución en los 90. Finalmente, Serbia se constituyó en un nuevo Estado independiente en el 2006, luego de su separación con Montenegro. Serbia, la República Serbia actual, pertenece a la ONU, a la OSCE, a la CEPTA y al Consejo de Europa. Su ubicación geográfica en las fronteras de Oriente y Occidente y las sucesivas invasiones han dejado su influencia en la cultura serbia, destacándose las del Imperio Bizantino y de las épocas romana y austrohúngaro. Quería decir que 19 emperadores romanos nacieron en lo que hoy es el territorio serbio. Su arquitectura, reflejada en los monasterios en el norte del país fundamentalmente, construidos en la Edad Media, nos muestran el resultado de esas asociaciones. En todas las artes encontramos artistas muy reconocidos. La pintura está representada en todas sus escuelas, con autores como Jaksic, Dobrović, Petrović, solo para nombrar algunos. En las letras debemos remitirnos al Evangelio de Miroslav, un manuscrito de 1180. También la poesía épica tuvo un papel destacado en la transmisión de los hechos trascendentes de la historia serbia y que van conformando su ser nacional. Y en el siglo XX floreció la literatura, que obtuvo un premio Nobel en 1961 otorgado a Ivo Andrić. La música serbia, o la música sinfónica serbia, reconoce como precursores a Kornelije Stanković y a Stefan Mokranjac. El teatro nos remite a Novi Sad, donde en 1861 se inaugura el Teatro Nacional de Serbia. Más tarde se inauguraría el Teatro Nacional de Belgrado. Y ya en el cine, Emir Kusturica es la figura contemporánea más laureada y conocida por todos nosotros. La Universidad de Belgrado, que es la universidad más antigua de Serbia, fundada en 1808 y donde nuestra embajadora es egresada, es la cabeza de una serie de universidades de gran prestigio dentro de ese país. Y aquí quiero hacer una especial mención a dos grandes aportes, a través de dos grandes personajes que hizo Serbia a la ciencia y la tecnología. El primero es el físico, matemático e ingeniero Nikola Tesla. Se lo considera el descubridor de la corriente alterna y precursor del radar, el control remoto, la telegrafía y los rayos X. Es considerado el inventor más influyente de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este es un hecho muy importante y muy poco conocido. En 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos
otorga la patente de la invención de la radio a Nikola Tesla. Hasta ese momento la radio era atribuida a Guillermo Marconi. Otro gran físico y matemático fue Mihalko Pupin, un físico con numerosas patentes y cuyo, digamos, mayor desarrollo fue el sistema para aumentar el alcance de las comunicaciones telefónicas a través de hilos de cobre y de las que hoy se conocen como las bobinas de Pupin. También tiene otros desarrollos como los primeros intentos de la fotografía rápida. Este país tan importante y que tantos personajes ha dado a la humanidad, nos envía como su representante para atender una comunidad, una diáspora de 5 a 6.000 serbios, con una descendencia de 50 a 60.000, concentrada básicamente en el capital Gran Buenos Aires, Chaco y Santa Fe, a la embajadora Jela Bachovic, que es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad de Belgrado, que luego de ejercer su profesión ingresó en el cuerpo diplomático de su país, donde fue asesora superior, jefa de departamento, directora general con rango de embajador, embajadora en España y Andorra entre 2007 y 2012, directora general adjunta para las relaciones con la Unión Europea y recientemente designada como embajadora en nuestro país. Ha sido copresidenta de la Iniciativa para la Cohesión Social del Pacto de Estabilidad del Sureste de Europa. En condición de experta, fue coordinadora de la segunda mesa de trabajo del pacto antecitado. Es miembro permanente del Grupo de Trabajo para la Liberalización del Comercio en el Sureste de Europa. Es miembro de la Asociación de Juristas de Serbia, participa activamente en las organizaciones que promueven los valores sociales y culturales serbios y ha publicado diversos artículos en publicaciones y revistas especializadas. La embajadora es casada con un hijo y es fluente en serbio, inglés, español y ruso. Bienvenido a nuestra casa, embajador. Muy bien. Muchas gracias por primero recibirme acá, invitarme primero. Realmente no tengo ni mucho tiempo, ni quiero molestar con mis discursos. Espero que me voy a tener otra oportunidad a hablar y conocer muchos de ustedes. En este justo momento quiero agradecer a todos que me invitaron, aceptaron y que me abrieron la puerta. Realmente para un diplomático lo más importante es que se abra la puerta, que tiene posibilidad comunicar, transmitir sus opiniones, sus ideas y su cultura y política. En este mismo caso, yo pienso que la presentación de mi país es tan bella, tan buena, que realmente no hay mucho espacio para hablar, porque realmente sí se puede hablar muchísimo, más que nada sobre la historia. Seguro todo el mundo en esta sala está consciente que nosotros producimos mucha historia. No podemos ni digerir qué hacemos, así es. Igual en este último tramo, en los últimos 10 años, decimos, estamos bastante calmo, todo tranquilo más o menos, y estamos en un proceso de adhesión de Unión Europea, que fue mi ocupación y mi trabajo últimas décadas, desde 2000, cuando se hizo cambio democrático en Serbia. En aquel momento, unión con Montenegro. Todavía estamos en este proceso, es un proceso largo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, con mucha esperanza y mucha voluntad de nuestra parte. Por otro lado, nosotros damos importancia a desarrollar relaciones con otros países. Por eso también América Latina y Argentina, como siempre, un país lo más importante de esta parte del mundo, y no por casualidad, porque vinieron muchos de ex Yugoslavia acá en este país y salvaron su vida, buscaron su espacio donde vivir mejor, donde desarrollar su negocio, su familia y todo esto. Y realmente yo siempre recuerdo una cosa, antes que venir acá en Argentina, todo el mundo me dice, qué bien que te vas en Argentina. Es algo como
imaginado como algo muy especial, muy lindo, muy bello, como un país extraordinario. Realmente sí puedo confirmar que mi experiencia es absolutamente extraordinaria. Hicimos muchas cosas, muchos proyectos, buena colaboración con gobierno todavía actual. Espero que vamos a seguir lo mismo con el futuro, porque es nuestro trabajo. Diplomáticos deberían trabajar con todo el mundo, parecido o igual, hasta el punto donde se pueda llegar. De otra parte, quiero solo mencionar una persona, un personaje que sí es alguien que nos representa muy especialmente, y yo pienso que representa a muchos nosotros que venimos del territorio de ex-Yugoslavia. Es Nikola Tesla. Hace poco inauguramos un salón de Nikola Tesla en Embajada. Estás muy bienvenidos en caso que alguien tiene interés visitar. Eso se ubica en Embajada. Todo el mundo puede venir, puede mandar un mail y recibimos con mucho cariño. Muchísimas gracias y hasta próxima, hasta pronto. Trabajó con Tomás Alva Edison. Sí. Y fue candidato a premio Nobel. Claro, sí. Bueno, primero que nada agradecerle a todo el grupo de las comisiones de deporte del Centenario, lo excelso que ha sido toda su actuación a través del año. Creo que ha sido liderado fuera de nuestras reuniones cerradas, afuera de la casa, diríamos, del Rotary Club de Buenos Aires. Un privilegio que ellos han colaborado y lo que han logrado, que realmente es maravilloso. Tenemos una novedad muy importante, así como tenemos un torneo de golf permanente denominado Eduardo Rousseau, que se hace en La Tortuga y lo maneja González Algaray. Bueno, yo lo voy a invitar a Esteban Carcavalo, que nos dé la novedad que nos ofrecen acá el grupo naval que nos está acompañando, así que lo voy a, como es una cosa muy importante y lo ha logrado él con Mauro Keller Sarmiento, bueno, sí. Ustedes dirán. Luciano Pols, nuestro consocio y amigo y también socio del Yacht Club Centro Naval, ha sido un poco el artífice de que este año, el pasado 26 de octubre, el Yacht Club Centro Naval, que hoy está representado por su presidente y comodoro, nos incluyera o nos dedicara una fecha de su calendario de regatas. Así que el 26 de octubre se corrió la regata centenario del Rotary Club de Buenos Aires y aniversario del Centro Naval. Y mañana a las 19 horas es la entrega de copas o de premios. Pero lo que queríamos destacar hoy es que a partir del calendario del año que viene, el Yacht Club Centro Naval va a dedicar todos los años una regata a nuestro club. Empezando por la primera fecha, es el 4 de julio de 2020. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión de Deportes del Centenario, de la Junta Directiva y a vos también, Luciano. Bueno, lo invitamos al doctor Daniel Sapsay a dar su charla. Daniel. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un inmenso honor estar acá. Agradezco la invitación al señor presidente y recuerdo que hace unos años fue a instancias de mi colega y amigo Goyo Badeni que hablé en el Rotary cuando se reunían en el Hotel Plaza. Así que es un recuerdo siempre muy grato. En el día de hoy me han pedido, mi amiga Clara Mariño, que hable sobre el tema la justicia. Un pequeño tema que es, a mi modo de ver, el escalón o el umbral fundamental para un Estado de Derecho. Que en realidad Estado de Derecho quiere decir que la autoridad, el Estado, se somete al imperio de la ley, que es el derecho.
y quién es el que realmente controla y aplica el derecho, el Poder Judicial. Por lo tanto, si ese peldaño es endeble, si realmente no es suficientemente robusto, se mueve todo el edificio institucional del Estado de Derecho. En la Argentina, la justicia, a mi modo de ver, está llena de asignaturas pendientes. La dificultad de consolidación de una justicia independiente, imparcial, ya aparece en el preámbulo de nuestra Constitución. El único fin de tipo institucional es afianzar a la justicia, afianzar la justicia. Es decir, que el constituyente ya se imaginaba que no era tarea de fácil para haberlo puesto entre los grandes objetivos de la nación que se organizaba a través de su Constitución. Pasando a la problemática, por los pocos minutos que tengo, que hoy nos aqueja, si se puede decir así, yo creo que merece de muchas reformas y sobre todo de serios cambios culturales. Es decir, qué lugar queremos que nuestra justicia y nuestros jueces tengan en un sistema republicano como es el nuestro. La primera reforma para mí tiene que ser llevada a cabo en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, vaya de paso, respecto de cuya incorporación siempre me opuse, porque me pareció que era algo muy desatinado. Estábamos incorporando a un sistema hecho sobre el molde de la Constitución de los Estados Unidos, algo que proviene de los países parlamentarios europeos, es decir, es otra cosa. Pero incorporado uno tiene que respetarlo porque es una Constitución que fue jurada por todos los representantes del pueblo argentino, que eran además 19 partidos políticos representados en la Convención. Ahora bien, ¿cuál fue el sentido de la incorporación? Encontrar una instancia de tipo técnico que se antepusiera a la intervención de los dos órganos políticos del Estado, ejecutivo y legislativo, de modo de tratar de que para la designación de los nuevos magistrados federales, no de la Corte Suprema, existiera un peldaño antes de la designación en manos de este Consejo de la Magistratura, que debía llevar a cabo, o lleva a cabo, concursos, tanto escritos como por oposición, tiene que pasar una entrevista en el Consejo, etcétera, etcétera, y así se construye una terna que es elevada al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo decida cuál de los tres debe ser designado. No, ¿me están diciendo algo? No, creí que me decían algo. ¿Se escucha bien? No, como hubo una exclamación o algo por ahí, dije a lo mejor pasa algo. O no me escuchaban bien. ¿Cuál es el inconveniente? Que de acuerdo con la Constitución, la integración del Consejo de la Magistratura debe concretarse a través de representantes de 4 sectores. El primero son los representantes del sector político, digamos así. La Constitución dice de los órganos surgidos por el sufragio popular. Los representantes de los jueces, de los abogados y del sector científico y técnico. Y entre ellos tiene que haber equilibrio. No se pone el número en la Constitución, desafortunadamente, porque como no hubo acuerdo sobre eso, se lo pateó para que el Congreso, con una ley, con una mayoría especial, fuese el que decidiese cuál era el número de cada uno de los sectores. Con la reforma de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de 2006, curiosamente el sector político pasa a tener 7 miembros sobre 13. Digo curiosamente porque llama la atención de que si ya lo político está para designar sobre la terna y luego el Senado es que presta acuerdo, ¿para qué los tengo que tener metidos con mayoría en la primera etapa de la designación de magistrados? Es inentendible.
o es entendible si uno entiende un poco la cultura político-institucional que tenemos en la Argentina. Están rivalizando con un celular. Lo digo porque me fastidia, se lo digo con todas las palabras. Y me corta. Yo pido que el que tenga celular y tiene que hablar, que por favor lo haga afuera. Disculpen mi mala educación. Decía, además, esta mayoría hace que sea realmente concluyente lo que el sector político decide. Fíjense, las dos decisiones fundamentales del Consejo de la Magistratura. La designación, o mejor dicho, la elevación de una terna para la designación y la acusación para la remoción de un magistrado. Es decir, la entrada y la salida requiere de los 2/3 de los miembros. ¿Por qué digo esto? Porque los 5 miembros políticos que tienen el color del oficialismo, un representante y 4 legisladores, tienen es una suerte de veto, porque se necesita por lo menos uno de esos 5 votos para lograr los votos necesarios para ya sea elevar la terna o ya sea acusar ante un jurado de enjuiciamiento. Es decir, en definitiva, los futuros jueces quedan atrapados en la buena voluntad del gobierno de turno. Esto es así, lamentablemente, pero es así. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de un Consejo de la Magistratura con lo caro que nos sale, si en realidad es una antesala previa a la antesala política que ya aparece en la previa? Los argentinos hemos logrado ese tipo de manoseo. Ahora, el Consejo de la Magistratura tiene a su vez la administración del Poder Judicial, lo cual hasta el día de hoy ha sido una permanente competencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también es la cabeza del Poder Judicial, sin ninguna duda, claramente la Constitución lo dice, su conformación una Constitución de más tribunales inferiores, una Corte Suprema, perdón, es decir, que no hay duda que es el peldaño superior. Ahora bien, si el que administra, teniendo todo el trabajo de superintendencia, con lo que implica la posibilidad de aplicar sanciones, mover el dinero, etc., ese Consejo de la Magistratura, evidentemente esta águila de 2 cabezas hace que una de ellas, la Corte Suprema, se vea muy menoscabada. ¿Cómo se ha saldado el problema? En una situación absolutamente de no definición, lo cual es negativo en todo sentido porque genera una enorme endebleza a todo el sistema y una falta de previsibilidad a todo el sistema. Hay otro punto que para mí es sumamente grave. Ustedes saben, como yo les decía, que el Consejo de la Magistratura ha sido puesto sobre el molde de los países europeos occidentales. Fundamentalmente el modelo francés, que es, digamos, el más expandido en su conocimiento, es un poco un ícono. Ahora bien, el modelo y la copia es un espejo deformante. En primer lugar, porque el Consejo de la Magistratura francés no tiene representantes de los sectores políticos. Son magistrados y sectores técnicos, nada más. Pero en segundo lugar, y lo que me parece que es fundamental, que se conjuga con otra institución, la Escuela de la Magistratura. ¿Por qué digo esto? Porque la Escuela de la Magistratura es el vivero de los futuros jueces. Uno, para entrar a la carrera de la magistratura en la escuela, tiene que pasar un examen, lo que los franceses llaman concours, como pasa para todas las grandes escuelas francesas. Lo que es sumamente... Hay un celular por ahí. No sé, pero hay un celular. Pic, pic, pic. Es notable que somos, la verdad, bichos muy especiales. Ustedes saben que a mí me tocó hablar en el Rotary de Estrasburgo, en una oportunidad que fui a enseñar. Nadie tiene el celular prendido. Es como una cosa sobreentendida. Comparando con Francia, justo que estamos con Francia. Es una nota de color. La Escuela de la Magistratura, como les decía, es algo muy difícil de entrar. Y una vez que se entra para formarse durante 7 años,
ya tiene un sueldo del Estado francés, es como una especie de funcionario. ¿Para qué? Para que no haga nada más que eso. Y durante esos 7 años no solo se prepara en teoría y dentro de los claustros del Poder Judicial, de la Escuela de Magistratura, sino que luego tiene 2 años, los 2 últimos años, los hace en un estudio jurídico, en un sistema de pasantía, para que sepa lo que pasa de los 2 lados del mostrador. Transcurrido ese lapso, con cada camada, se hace una suerte de orden de mérito. ¿Para qué ese orden de mérito? Para que cuando se produce una vacante, el presidente de la República, o mejor dicho, el primer ministro, recibe precisamente el primero que está en el orden de mérito, que tiene fuerza vinculante. No elige, no decide si el de abajo, el del costado. No, es el que vino preparado. Entonces, un sistema así, evidentemente, es muy difícil que nos saque buenos jueces. Es muy difícil que los jueces no sientan la autoridad que los lleve a la independencia. Eso es supuestamente el modelo que los constituyentes del 94 iban a incorporar, pero que se deformó en algo absolutamente diferente, que yo me permito decir que es mejor no tenerlo. Como ya lo tenemos, y no estoy para nada impulsando una reforma de la Constitución, porque a mi modo de ver sería una caja de Pandora, hay que volver a sancionar una ley que modifique todo esto. Por empezar, los legisladores no pueden ser miembros del Poder Judicial. O son legisladores o son miembros del Poder Judicial. La Constitución no lo dice. La Constitución dice representantes de los poderes elegidos por el sufragio popular, no los legisladores mismos. Los representantes del Senado, ¿para qué? Si después van a prestar acuerdo. ¿Para qué los quiero? Tendrían que ser juristas elegidos por el Congreso, no ellos mismos, que entorpecen enormemente las sesiones, porque como están con una pierna en cada lado, eso sí, les sirve para tener 2 lugares de designación de asesores. Para eso es una bolsa de trabajo maravillosa. Pero justamente creo yo que es lo que no queremos, eso. Entonces, a mi modo de ver, habría que empezar por allí. Después hablemos, que hay mucho más para hacer, yo no digo que sea lo único, pero me parece que eso es fundamental, porque como yo les decía, implica... bárbaro. Implica la entrada y la salida. ¿Cuándo elijo para que entre alguien a ser juez y cuándo decido que ese juez, entre paréntesis, ya no va más? Evidentemente es el órgano fundamental hoy en día del Poder Judicial. La Constitución no dice que está en el Poder Judicial, pero el artículo 114 está en el capítulo y la ley también lo dice, que integra el Poder Judicial. Así que es así, por eso hablaba de la incompatibilidad, por ejemplo. Hay otros aspectos que me parecen sumamente importantes y que tienen que ver con los procedimientos. Por ejemplo, los procedimientos que ahora se discute tanto en materia federal penal. Creo que tal como hoy ese código está estructurado, por lo menos hasta la reforma, ahora vamos a ver cómo se aplica la reforma, ese es otro cantar, pareciera que va a tono con la posibilidad de que abogados muy hábiles puedan patear el proceso todo lo que se les dé la gana. No por casualidad tenemos juicios por corrupción, por delitos contra la administración pública que llegan a 29 años, como fue el de Alderete hace muy pocos días. Y que el promedio es de 15. Si el acceso y el plazo para la toma de decisiones por parte del Poder Judicial, para el dictado de sentencia, el plazo razonable, es una de las garantías fundamentales que están dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, en nuestro país, no tenemos prácticamente nunca plazo razonable. Y otro tema que me parece clave, que el problema no es solo de abogados que estiran los procesos. El problema es de que en ciertos fueros, digo claramente federal penal y contencioso administrativo, hay una cultura del tiempismo. Es decir, no digo todos, la mayoría. Es decir, según quién gobierna, según qué color político, yo miro para atrás o miro para adelante, pero en lo que está pasando ahora
hago oídos y ojos cerrados, lo cual evidentemente es gravísimo. Que habla de una cultura, a mi modo de ver, pésima y de una falta total de imparcialidad. Entre las pocas cosas que me queda decir, estamos justos, pero un solo puntito, el nepotismo en el Poder Judicial. Cuando se habla de familia judicial no es por casualidad. Cuando uno ve los nombres de quienes son los secretarios, etcétera, etcétera, son familiares de distintos magistrados. Es como si fuera la gallina y sus pollitos. Y eso me parece pésimo. En todos los países serios donde tienen un poder judicial robusto, hay concursos para llenar esos cargos. No es una potestad omnímoda del magistrado. Es algo que tiene que ser objetivamente decidido. No los quiero aburrir más. Estoy al alcance de ustedes para las preguntas y muchas gracias por la paciencia. Daniel, la primera pregunta tiene que ver con la última decisión de la Comisión Bicameral del Congreso en relación con las prisiones preventivas. ¿Qué interpretación técnica y política usted hace de esto que sucedió en el Congreso? Bueno, en primer lugar, algo a la salvedad de que no soy penalista. Pero bueno, uno está en el derecho público y tiene que verlo también desde el prisma de las garantías constitucionales de un proceso penal. Yo creo que no cae en el mejor momento, no es una decisión feliz la oportunidad en que se toma esa decisión. Que dicho sea de paso, fue la unanimidad de los integrantes de la Comisión Bicameral, no hubo ningún tipo de disidencia, es decir, tenemos todos los partidos importantes, incluyendo el oficialismo, que votó a favor de esto. ¿En qué consiste? Consiste, en primer lugar, en adelantar la aplicación del Código Procesal Penal en todo el país. ¿Por qué? Porque se pensó en un escalonamiento territorial y hasta ahora solo se aplica en Salta y Jujuy. Entonces, la idea es que no haya interpretaciones disímiles, por eso en determinados aspectos que parecen clave, que son clave como estos, que no se decida una cosa en las provincias donde ya se aplica y diferente en las otras, sobre todo que esto va a tardar varios años. Lo cual me parece positivo, lograr una jurisprudencia que sea acorde. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en una cantidad de necesarias exigencias antes del dictado de la prisión preventiva que deben darse para que el juez pueda dictar prisión preventiva o tomar decisiones que son mucho menos, de menor constricción para el procesado. Más allá de los buenos deseos de que esto se aplique tal cual está allí, que igual es muy amplio, no les digo las distintas causales, primero porque no me acuerdo todas de memorias, porque entre las tres causales son 18 o 20, pero en definitiva el que tiene la lapicera es el juez. El juez va a decidir si se da esto, lo otro. Me parece que es muy ilusorio de que eso va a ser más difícil el dictado de prisiones preventivas. Pero además de esto, a mí lo que me sorprende, y no solo de esta reforma, sino que la prisión preventiva toma un interés muy grande cuando son funcionarios y empresarios los que sufren la prisión preventiva. Y nos olvidamos que hay otros dos colectivos, uno, el de las personas pobres que delinquen, que están en prisión preventiva a veces por periodos más largos que la pena que les correspondía por la cual son acusados. Es así. En cárceles absolutamente erróneas. Y el otro grupo son los que están siendo procesados por la comisión eventual de delitos de lesa humanidad. Son personas, más allá de lo que pensemos del proceso, más allá de que nos parezcan mal los delitos de lesa humanidad. Yo estoy hablando de la Constitución, estoy hablando de las garantías constitucionales que merecemos todos los argentinos, porque si hay unos que sí, otros que no, vamos mal. Esta gente que es muy longeva, que son ancianos, más de 200 en este momento, se murieron una cantidad. No solo se las priva de su libertad cuando casi todos tienen más de 70 años y los que tienen más de 70 tienen absolutamente el derecho automático
de cumplir prisión domiciliaria, en este caso se hace absolutamente caso omiso, sino que además no tienen las garantías más esenciales, es decir, no se les garantiza la posibilidad de acceder a sus médicos, se los tiene en condiciones infrahumanas, es decir, perdónenme el verbo, se los deja para que se pudran. Esa es la verdad y lo digo con mucha tristeza. Independientemente, no tengo parientes militares, no tengo afinidad particular, pero es un problema de derecho. Así que me parece que lo otro es muy difícil tratarlo sin esto. ¿Por qué no nos preocupamos por estos otros? Que llevan años. De estos militares, algunos ya superan los 10 años que están ahí esperando a la buena de Dios o morirse. Doctor Sapsay, Gracias. ¿qué se puede decir de un país en materia de justicia cuando en este momento no sabemos qué hacer con los arrepentidos? Bueno, evidentemente es un país que por lo menos tenemos dudas si puede garantizar a aquellas personas que supuestamente están haciendo un esfuerzo en aras de una justicia que pueda más rápidamente llegar a la verdad. Y yo pienso no solamente en los arrepentidos, sino en casos como Laura Muñoz, que conocemos todos, que tuvo el coraje, frente a una situación horrible y todo lo que se le hizo, de poner sobre la mesa lo que después iba a ser fundamentalmente el caso Chicone y que ha llevado a la cárcel con condena a un ex vicepresidente y a 2 o 3 de sus amigos. ¿Lo vamos a proteger? Porque esta mujer está desesperada. ¿Por qué digo esto? Porque como se habla de que toda esta gente son presos políticos, si son presos políticos, todos estos otros arrepentidos, denunciantes, etcétera, han sido partícipes necesarios de la existencia en la Argentina de presos políticos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se puede superar esto? Lo que se conjuga con una denominación que yo no conocía, evidentemente soy muy ignorante, el lawfare, que además viene de la mano del Papa, es decir, no es solo de una producción argentina, y que implica claramente en que en realidad todos los acusados que tienen origen en una función pública, y sobre todo los presidentes, se les golpea con la justicia para perseguirlos políticamente porque son además gobernantes populares. Porque se olvidan, por ejemplo, que en Perú los 4 presidentes, uno que suicidó, otro que está prófugo y 2 que están presos, son de centro derecha, así que no veo ahí cómo se conjuga una cosa con la otra. Se ve que como eso no interesa para el lawfare, lo que interesa es, no sé, para Evo, para eventualmente Maduro, para eventualmente Correa. Yo sé que no soy políticamente correcto lo que digo, pero nunca fui políticamente correcto. Entonces, esto hay que desenmascararlo porque es gravísimo. Es decir, es como dejar una suerte de revisión al Poder Ejecutivo a personas que están procesadas por haber cometido gravísimos delitos, sobre pretexto de que en realidad es una especie de conjura armada para que los líderes populares no nos puedan gobernar. Doctor, ¿usted conoce el presupuesto del Consejo de la Magistratura? Dijo que salía muy caro. No conozco exactamente los números, lo que conozco es la cantidad de asesores, hay 1000. Ah, bueno. Para que lo traduzcan en números. Muchos de los cuales son una planta duplicada de los 6 del Poder Judicial, del Legislativo, que tienen ya otra planta de asesores en el Poder Legislativo. Doctor Daniel Sapsay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.